El mundo y Colombia están en un punto de inflexión. Pasar de las decisiones, de lo teórico, de lo escrito en estos documentos, a la acción real en los mercados de carbono bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. Y aún así quedan muchas preguntas. ¿Qué debemos hacer en Colombia para prepararnos para la implementación de este mecanismo y no quedarnos atrás? En este episodio de Rumbos Verdes conversaremos con Diana Barba, experta en política climática y mercados de carbono, para entender en qué momento estamos en Colombia, qué lecciones aprendidas nos dejaron la implementación del Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL hace unos años e incluso el mercado voluntario que aún funciona en Colombia, y cómo podemos construir un mercado más transparente, coherente y alineado con esta ambición climática que tenemos a nivel global hoy. Hablaremos de expectativas y realidades, de mitos que vale la pena aclarar, pero más importante, de cuáles son estas decisiones que podemos tomar hoy de manera muy estratégica que permita marcar la diferencia entre liderar o simplemente seguir el paso. Les damos la bienvenida a Rumbos Verdes, conectando voces para un futuro más sostenible. Diana, hemos estado trabajando en temas de monitoreo, reporte y verificación desde hace más de 10 años, cuando estábamos empezando a aterrizar esta idea desde lo que otros países estaban haciendo. En esa época México era uno de los países que tenía un gran avance en la conceptualización de cómo debería ser este sistema de medición, la inclusión, la articulación, la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información. Y esto ha sido como una base para que el país se prepare justamente para el momento de hoy, en donde estamos participando o queremos participar en un mecanismo internacional de mercado de carbono, conocido ahora como el artículo 6. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de la preparación de Colombia para participar justamente en este mecanismo? Tengo muy buenos recuerdos de esa época en que trabajamos juntas en el Ministerio de Ambiente, pero en esa época ni siquiera todavía estaba previsto el Acuerdo de París. No tenía un artículo 6 para precisamente como mecanismo de ambición, y todavía estábamos en el mundo del protocolo de Kioto, ¿no? Y entonces era un mundo bien diferente, pero un mundo que permitió que Colombia se preparara de alguna manera, porque pues a pesar, digamos, Colombia fue uno de los países líderes en la región en cuanto a la implementación de proyectos MDL. Junto con Chile, Brasil y México, pues Colombia era uno de los países que más proyectos tenía aprobados y registrados de este mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, pues tenemos ya una base normativa desde ese entonces, tenemos una base de gobernanza. Entonces, Colombia no está partiendo de ceros. Los países en desarrollo, por ejemplo, no teníamos ningunos compromisos bajo el protocolo de Kioto. Y ahora, sí, todos los países, a través de sus contribuciones nacionalmente determinadas, tenemos esos compromisos y cambia totalmente el rumbo de lo que debe ser la implementación de los mercados de carbono. Entonces, además de eso, Colombia tiene un registro nacional de reducción de emisiones, el RENARE, que no todos los países tienen y ya los países están evidenciando la necesidad de tenerlos porque esto va a ser clave para la transparencia y la trazabilidad de los mercados de carbono. Entonces, pues viene una serie de regulaciones que el Ministerio ha venido preparando desde que, incluso desde antes que ya se aprobaran las reglas del mercado del carbono bajo el Acuerdo de París, pero pues desafortunadamente por cuestiones internas y por muchos cambios en el gobierno no han podido ver la luz. Entonces, una vez salgan esas reglamentaciones, creo que Colombia va a estar más preparado, sobre todo con lo que tiene que ver con los acuerdos bilaterales que se van a suscribir con otros países. Tú mencionaste ahora que Colombia ya tiene una experiencia justamente en la implementación de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio. ¿Cuáles crees tú que serían estos principales aciertos y cuáles fueron estos errores que no deberíamos volver a repetir? Porque el artículo 6 tiene unos requerimientos bastante grandes para reportes y demás. Entonces, ¿cuáles crees que pueden ser estos aciertos y estas cosas que sí o sí no deberíamos permitir repetir? En el mundo del protocolo de Kioto y del mecanismo de desarrollo limpio, existía la aprobación por las autoridades nacionales designadas, es decir, los ministerios de ambiente o quien se designara para poder aprobar los proyectos y poder luego enviarlos a instancia internacional para que estos proyectos fueran registrados. Y la limitación que se tenía era que estas autoridades solo revisaban la parte de la contribución al desarrollo sostenible. Entonces Colombia, de hecho, se ganó un premio
hace mucho tiempo, no recuerdo exactamente el año, por los criterios que se incluyeron en las resoluciones que se sacaron para la aprobación nacional, porque eran unos criterios muy rigurosos. Pero pues digamos que sí es una limitación porque solo se revisaba esa contribución y no se revisaba la parte técnica, porque la parte técnica tenía de reducción de emisiones, y ya cuando se implementara el proyecto, la verificación de esas reducciones era un ente independiente como el ICONTEC, o sea, una entidad de acreditación. Y lo único que el ministerio podía hacer era, si le parecía que había algo muy raro en esos reportes de validación, pues entonces se enviaba una comunicación a la Secretaría de la Convención y a la Junta Ejecutiva del ML como alertando esto, pero no podíamos tener no se podía decir algo al respecto, pero igual Colombia sí tiene claridad en qué tipo de criterios deberían tenerse para garantizar que se tuviera una contribución adicional a la reducción de emisiones. Yo tengo una pregunta acá, porque ahora, como lo planteas tú, ahora en el mundo del artículo 6, dado que existen todas estas revisiones adicionales asociadas al ajuste correspondiente que se tiene que hacer y a la aprobación que se haría en algún caso proyecto a proyecto de quienes pueden o no, a quienes se les autoriza, en este caso el Ministerio de Ambiente estaría entrando a revisar este nivel de detalle, a pesar de que igual vamos a tener un validador, un verificador y demás, ¿el ministerio lo haría? Precisamente ese es el nuevo reto para las autoridades nacionales designadas, porque pues ahora, sin mal no recuerdo, también tienen el mismo nombre, y es que se necesita capacidad para revisar que en efecto el cálculo de la estimación de reducción de emisiones sea correcto y que esté basado en una metodología robusta. Y es aún más grande el reto porque en el ML se tenían unas metodologías propuestas o ya revisadas por la Junta Ejecutiva de este mecanismo de desarrollo limpio, y en este caso se va a tener, pero por parte solo del mecanismo del artículo 6.4, que pues es un mecanismo precisamente muy parecido al ML, pero tenemos por otro lado el artículo 6.2, que viene siendo el artículo que implementa los enfoques cooperativos, donde se da la oportunidad también de tener metodologías incluso nacionales, que no necesariamente tenga que pasar por una revisión internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que también el ministerio va a necesitar tener incluso capacidad de revisar esas metodologías para que el día de mañana, cuando se presente un proyecto para venderse a través de los enfoques cooperativos, se necesita garantizar robustez de esas metodologías que no van a pasar por el escrutinio internacional. Aquí me parece importante porque pusiste sobre la mesa dos conceptos muy importantes. Uno es contabilidad, que de cierta forma es que estemos garantizando que si yo tengo 2 manzanas, estas 2 manzanas las reporto adecuadamente, ya sea que una se queda en Colombia y otra se va en Suiza, y que no estamos movilizando estas manzanas por todo lado, por decirlo Exacto, de alguna forma. es decir, si tienes 2 manzanas en Colombia y esas 2 manzanas ya no las va a necesitar Colombia, sino las necesita Suiza, entonces pues en tu contabilidad ya esas 2 manzanas no tienen que aparecer porque tienen que aparecer en la contabilidad de Suiza. Claro, pero ahí entonces mencionas otro concepto muy importante, que es la transparencia, y es que yo le pueda decir al mundo, yo tenía 2 manzanas y se las transferí en este caso a Suiza, porque a veces creo que se mezclan estas dos cosas y los sistemas de información que estábamos hablando van como consolidando estos fundamentos para hablar de estas dos componentes, como tener la contabilidad de que podamos sumar y restar correctamente, y por otro lado de transparencia, de plantearlo afuera de esto es lo que está pasando, esto es lo que ocurre a nivel nacional y los otros países lo tengan. El ejemplo más icónico es Japón, que tiene su mecanismo de implementación conjunta, que es un mecanismo que le está ofreciendo a otros países en desarrollo, por ejemplo, participar en mercados con Japón, es decir, que Japón le compraba sus reducciones de emisiones a proyectos generados en Indonesia, incluso a Colombia también muchas veces le hizo la propuesta de participar en su mecanismo, y ahora pues uno de los países que ya empezó presentando sus reportes iniciales del artículo 6 es Japón. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían unas reglas muy conformadas a nivel de los países de esta relación bilateral, pero se necesitaba tener un marco que garantizara tener de alguna manera una exposición internacional
bajo unas reglas de juego internacionales, unas reglas mínimas, ¿sí? Aquí quisiera hacerte una pregunta porque creo que en temas de artículo 6 hay muchos mitos y realidades de lo que pasa y lo que no pasa. Artículo 6 sigue siendo un tema que solo es entendido por algunos y justamente aquí quisiéramos ir desmintiendo algunas de estas creencias que se tienen. Una de estas es que la transparencia es un requisito solamente para entre quien compra y quien vende. Y tú traes un punto muy importante porque no es solo como la necesidad de cumplir con esas normas a nivel internacional y que haya ese marco internacional, sino también que se tenga una capa de transparencia también a nivel nacional, importante para todos los actores interesados en el mercado de carbono, pero también para las comunidades y también para que Colombia garantice a la comunidad internacional que está cumpliendo con unos requisitos mínimos y que además no se está generando, por ejemplo, varios proyectos en una misma área, o se están vendiendo reducciones de emisiones a diferentes compradores de un solo proyecto. Entonces, es fundamental y para el tema de transparencia también generar herramientas como el RENARE, generando como una lista de proyectos, porque eso era en el tiempo, por ejemplo, que yo trabajaba en el Ministerio de Ambiente, era lo único que teníamos, era como una lista de Excel que además tenía como el potencial de reducción de emisiones. Aquí ya es otra cosa, aquí un registro riguroso debería tener información de los proyectos, de las reducciones de emisiones, del paso a paso, de lo que sucede en un proyecto en términos de sus etapas, pero una vez también sean generadas las reducciones de emisiones, los certificados de reducción de emisiones, a quién se le vende, quién los compró. Y eso de alguna manera ayuda a que el país tenga ese nivel de trazabilidad y le muestre a todos los actores qué es lo que está haciendo. Hay personas que piensan que si quiero participar en artículo 6 no debería estar en la NS o incorporado en esta estrategia de 2050 o de más largo plazo. Y acá lo que estás diciendo y lo que los reportes están mostrando es todo lo contrario. Tiene que haber una coherencia entre lo que yo estoy implementando en mis proyectos que irían a artículo 6 con mi cumplimiento de esta contribución nacionalmente determinada. Totalmente. Totalmente. Y este hallazgo que se tuvo con esta primera revisión de los reportes iniciales, porque pues digamos los reportes iniciales se van a presentar cada vez que un país por primera vez vaya a generar una nueva interacción con otro país y un nuevo proyecto en el marco de esa interacción. Entonces, no es que se vaya a presentar solo una vez por país, sino que se va a presentar muchas veces cada vez que se tenga estas nuevas interacciones. Entonces, el hecho de que se hayan encontrado inconsistencias de cómo demostrar esa coherencia con las NDCs y las estrategias de largo plazo por parte de los países da mucho de qué hablar y de la necesidad de ser lo suficientemente transparentes y pensar en la ambición, en cómo los países de verdad necesitan aterrizar el concepto de ambición de sus mercados de carbono en pro del cumplimiento de sus compromisos nacionales. Cuando hablamos de artículo 6 hay dos conceptos que salen y tú acabas de mencionar uno muy importante que es ambición. Es un poco cómo vamos generando este incremento de ambición progresivamente que también nace con el Acuerdo de París, pensando en llegar a 2050 con una carbono neutralidad y pensar justamente en la reducción global de emisiones. Pero hay otro concepto muy importante y es el de adicionalidad. Estos dos conceptos no son lo mismo, pero van de cierta forma articulados. ¿Cómo debemos entenderlos? Porque en algunos casos se entiende adicionalidad, por ejemplo, que sea completamente diferente a lo que está en nuestra contribución nacionalmente determinada. Pero entonces aquí empieza a haber como una bipolaridad de cierta forma entre los conceptos. ¿Cómo se articulan estas dos cosas pensando en estas otras premisas de las que ya hablamos y es en ir en esta coherencia con la NDC y con la visión de largo plazo y con alcanzar esta reducción global de emisiones? Pues justo estaba pensando en la respuesta a tu pregunta revisando lo que se decidió en la COP de Glasgow, donde pues en esta COP, después de una negociación muy difícil de muchos años, fue donde se adoptaron las decisiones de los 3 mecanismos principales bajo el artículo 6. El artículo 6.2 hizo sus enfoques cooperativos, el artículo 6.4 hizo el mecanismo que pues es el más parecido a lo que era antes el MDL y los enfoques de no mercado bajo el artículo 6.8 del Acuerdo de París. Y hay 2 párrafos muy importantes en esa decisión, sobre todo el mecanismo del 6.4, que es el párrafo 33 y el párrafo 38, que habla, el 38, del concepto de adicionalidad
Y el concepto de adicionalidad empieza mencionando sobre las características que deberían tener las metodologías del mecanismo, es decir, las metodologías que se usan para estimar la reducción de emisiones de un proyecto. En el párrafo 38 se menciona algo que algunos criterios que sí se tenían en cuenta antes en el protocolo de Kioto, por ejemplo, que la actividad que se vaya a implementar y que vaya a conducir a una reducción de emisiones y a unos certificados por esa reducción de emisiones no se hubiera podido dar sin esos incentivos del mercado del carbono, ¿sí? Y ahí es donde está el concepto de adicionalidad, digamos, el que lleva años manejándose, que se planteó bajo el protocolo de Kioto, es donde además se hacen unas pruebas de adicionalidad financiera o adicionalidad de barreras, en el que tú tienes que demostrar, por ejemplo, que definitivamente sin esos beneficios económicos de los mercados de carbono, pues no podría haber un cierre financiero o pues como que tú ayudaste a desbloquear una barrera que a nivel nacional no se ha podido desbloquear y que es como la primera en su especie. Entonces, ese tipo de concepto todavía sigue siendo la base, pero hay algo muy importante y es no deben tener pues en cuenta tecnologías o prácticas de alta intensidad de carbono, es decir, o que sean incompatibles con, y aquí hace el enlace con el párrafo que es el más interesante, que es el párrafo 33, y es donde se dice que estas metodologías que se deben usar para estimar la reducción de emisiones de los proyectos deben estar alineados con el largo plazo del Acuerdo de París. Y esto es lo que ofrece, de alguna manera, el cambio radical frente a la adicionalidad del protocolo de Kioto. Porque la adicionalidad del protocolo de Kioto, la adicionalidad tradicional es la que te comentaba yo, que simplemente pues se tenía que demostrar que no hubiera podido de alguna manera implementarse ese proyecto si no se hubieran dado los beneficios del mecanismo. Aquí lo que dice es, tiene que haber consistencia con el largo plazo, es decir, con el objetivo de no sobrepasar los 1.5 grados de calentamiento global, es decir, no tiene, o sea, estos proyectos deberían ser consistentes con la reducción de emisiones que se necesita, por ejemplo, a 2030, bien se sabe que, por ejemplo, se necesitaría llegar digamos, a nivel global, por lo menos a una reducción de emisiones de un 45% con respecto a los niveles de 2019. Ahora hacemos una pausa en el episodio para conocer una historia del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Una historia que muestra por qué construir estándares ambientales sólidos y reportar con transparencia no es solo un requisito técnico, sino un paso clave para que un país pueda integrar con fuerza el artículo 6 en los mercados de carbono. Vamos con la cápsula. En Colombia, mientras muchos preparaban la cena del fin de año, en el IDEAM aún brillaban algunas pantallas. No era por una emergencia ni por cerrar presupuestos, era algo mucho más grande. El 31 de diciembre del 2024 nació el primer informe bienal de transparencia de Colombia. Este documento, conocido como BTR por sus siglas en inglés, expone frente al mundo los avances de los países en cambio climático y muestra con datos reales qué tanto hemos hecho para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y gestión climática. ¿Y por qué es tan importante? Porque el BTR es más que un informe. Es una señal clara de que Colombia está cumpliendo con los compromisos que asumió en el Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático, con rigor, con método y sobre todo con transparencia. Detrás de todo eso se encontraban dos personas, Laura Aranguren, la coordinadora del Proyecto de Transparencia Climática de Colombia, y Leonardo Pineda, coordinador del Grupo de Cambio Global del IDEAM. El acuerdo se firma en 2015. Desde ese momento, ya que ha establecido que todos los países el 31 de diciembre de 2024 debemos presentar un informe de transparencia y a partir del 31 de diciembre de 2024 cada 2 años. Yo ingresé en el 2022, Leonardo en el 2023 y ya sabíamos que desde el IDEAM y en la Subdirección de Estudios Ambientales y en el grupo donde estamos somos los encargados de preparar los informes
que se elaboran de cambio climático del país, los informes oficiales. El BTR llegó como una obligación internacional, pero pronto se reveló como algo mucho más grande. Colombia debía mostrar toda su información climática, emisiones, avances de mitigación, adaptación y financiamiento. Aunque el IDEAM ya dominaba los inventarios, este informe exigía mucho más. Aunque ya teníamos mucha experiencia elaborando inventarios y esa experiencia del IDEAM fue muy valiosa tanto para nosotros como equipo, fue la primera vez que todos nos enfrentamos a este tipo de reporte. Entonces, pues era bastante retador. El desafío era técnico, pero también humano. Había que entender las reglas para aprender a hablar el lenguaje del Acuerdo de París y formar un equipo desde cero. Podemos decir que hacia febrero, marzo ya teníamos un equipo de 5 personas, 6 personas para poder escribir el reporte. Entonces, en ese momento ya es cuando empezamos a nosotros, Leonardo y yo, a empezar a transmitir todo ese conocimiento que veníamos aprendiendo desde antes y de lo que veníamos averiguando, estudiando. Todo eso mientras se gestionaban los recursos, se pedían apoyos internacionales y se construía algo que no existía antes, un sistema para evaluar y reportar nuestros avances climáticos. Era una radiografía completa del país frente a la acción climática que había que afinar en tiempo récord. Pero esa complejidad técnica se sumó a otra, la falta de claridad. Las reglas del juego del Acuerdo de París eran tan nuevas que ni los propios negociadores internacionales sabían bien cómo aplicarlas. Había que pasar del papel a la acción. Muchas veces consultábamos con expertos que habían estado en el 2018 en Glasgow negociando las correspondientes modalidades, procedimientos y directrices del Acuerdo de París y no tenían idea o no nos podían dar razón del qué hacer. Entonces muchas veces era, si no sabe el experto, pues ¿cómo voy yo a aplicar esto en el país? Si no sabe el que negoció y el que puso eso en el Acuerdo de París, pues ¿cómo lo voy a interpretar yo? A eso se sumaban las largas jornadas, la limitada capacidad de los computadores y la presión del calendario. Mientras otros países aún decidían si presentar o no el informe, en Colombia el equipo del IDEAM estaba decidido a llegar a la meta, aunque fuera contrarreloj. El resultado, un documento de más de 2.000 páginas que no solo mostraba cifras hacia el mundo, sino que también daba herramientas para la planeación del país. El BTR reflejaba las emisiones por sectores, las vulnerabilidades del país y las necesidades de financiamiento para poder cumplir las metas climáticas. Un consolidado de todas las prioridades que existen en cambio climático en el país. Entonces, si yo soy un empresario, si soy un alcalde, allí encuentro qué está pasando con las emisiones que son las que generan toda esta problemática de cambio climático y encuentro también la ruta de los sectores, la ruta también en términos de adaptación, hacia dónde debo enfocar también mis acciones que puedo implementar yo desde mi entorno. Pero todavía faltaba lo más difícil, cerrar el documento. Y ese último tramo, el de las noches largas, los computadores colapsando y el 31 de diciembre sin dormir, sería la prueba final del compromiso detrás de la transparencia. Ya acercándose 2 semanas antes de cerrar el deadline, empezamos a tener un documento muy pesado. Nosotros decidimos hacer una diagramación simplificada y era prácticamente nosotros mismos estar diagramando y organizando visualmente el documento, porque esos procesos editoriales toman mucho tiempo. Mientras el país prendía velas y preparaba natillas, en el IDEAM los equipos seguían conectados. Algunos desde casa, otros desde el edificio, todos con un mismo objetivo, que Colombia cumpliera. Y cuando parecía que ya no se podía más, la tecnología también quiso ponerlos a prueba. Luego vino del 24 de diciembre, realmente en la semana del 26 al 31, hubo ya trabajo centralizado porque era insostenible que todos estuviéramos tocando el documento. Teníamos que cerrar porque ya estaba teniendo muchos bloqueos y ahí tocó también solamente desde las instalaciones del IDEAM poder trabajar el documento. Nosotros a las 3 de la mañana aquí en el IDEAM ajustando, teníamos ya todas las portadas, el diseñador igual sí tuvo que
desde su casa y desde donde iba a pasar sus vacaciones, llevarse el computador para podernos hacer ajustes de portadas y de cosas editoriales y gráficas. Y hasta las 3 de la mañana estuvimos nosotros ajustando el documento. Mientras muchos esperaban las campanadas, ellos seguían una notificación, la confirmación de que el informe ya era oficial. Finalmente, yo descansé el día 31 de diciembre, que lo vi publicado como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde ya lo vimos publicado. Hoy el informe ya está en manos del mundo, pero su mayor valor está aquí, en lo que inspira. Porque más allá de las 1.200 tablas, los 2.000 folios y las madrugadas sin dormir, el BTR demostró algo más grande, que Colombia puede mirar de frente al planeta y decir con evidencia qué está haciendo por su futuro. Hemos hablado de los mecanismos que existen en el artículo 6. Tenemos por un lado el mecanismo de 6.2, en donde de manera voluntaria 2 países acuerdan o llegan a un acuerdo de qué cosas nos interesan, cómo vamos a avanzar y demás. Y tenemos el mecanismo centralizado, el 6.4. Desde tu experiencia y cómo se está viendo también las negociaciones a nivel internacional, ¿hay algún lado por el que Colombia debería inclinarse? ¿Deberíamos irnos más por 6.2 o deberíamos irnos más por 6.4 o deberíamos jugar por los dos lados? Hay varias cosas. Lo que seguramente va a ser la demanda de certificados generados por proyectos colombianos. Y lo otro es la oportunidad estratégica que tenemos como Colombia de utilizar los mercados de carbono adecuadamente y para lo que se necesita, que es para contribuir a la ambición de las NS de Colombia. Entonces, ¿cómo lo veo yo? A nivel internacional, las reglas más rigurosas están en el 6.4. ¿Por qué? Porque es un mecanismo centralizado que pues todo tipo de proyectos puede aplicar, pero se pasa por este rasero internacional y esta aprobación internacional que da el órgano supervisor del mecanismo del 6.4. Mientras que en los enfoques cooperativos del 6.2, pues no se tiene esta centralización, sino que las reglas de cómo se aprueban estos proyectos las generan los países que están involucrados en estos acuerdos bilaterales, obviamente teniendo en cuenta las reglas mínimas que se tienen de transparencia en las reglas del artículo 6.2. Entonces, idealmente se deberían, si el país va a tener una oportunidad estratégica más en los enfoques cooperativos y en estos acuerdos bilaterales donde seguramente vienen países interesados no en proyectos aislados, sino en ya un proyecto de mayor escala, incluso a nivel sectorial, que pueda generar unas reducciones de emisiones importantes para sus propósitos de cumplimiento de los compromisos nacionales, pero que además le puedan traer o recursos importantes al país o también pues beneficios en cuanto a la implementación de medidas de la NS que no están siendo fáciles de implementar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la oportunidad que tenemos con el 6.2 tiene que estar acompañada de una regulación muy rigurosa del 6.2. Porque precisamente como no se tiene este nivel de centralización y de estos criterios tan estrictos que tiene el 6.4, pues el país necesitaría velar porque haya como una especie de consistencia entre lo que están, y por ejemplo, la visión de adicionalidad que está impresa en la decisión del mecanismo del 6.4, pero que no se tiene en las decisiones de los enfoques cooperativos del 6.2. Entonces, el país debería de alguna manera homologar esa adicionalidad para demostrar que todos los proyectos que se vayan a implementar, de esos proyectos de gran escala que se espera que se vayan a implementar a través del 6.2, cumplan con, pues que estén alineados con la ambición de la NESA y cumplan con ese largo plazo, como sí lo dicen las estas del 6.4. Pero también en términos de demanda, pues también eso toma mayor importancia porque en términos de demanda, lo que va a jalonar la demanda de los proyectos del mercado del carbono en Colombia, sobre todo va a ser el mecanismo CORSIA, que es el mecanismo de compensación de emisiones de la aviación civil internacional.
porque pues digamos que todavía no está muy clara la demanda a nivel de países que se va a tener de proyectos más puntuales, pero lo de Corsia sí es una demanda muy clara. Y hay muchos proyectos que están en este momento formulándose con metodologías nacionales que necesitan tener una rigurosidad o garantizar una rigurosidad, y eso solo se puede plantear a través de una muy buena regulación del 6.2. De lo que nos estabas mencionando ahora, se pudiera plantear que proyectos más grandes pudieran irse por el mecanismo del 6.2 y proyectos un poco más pequeños o incluso grupo de proyectos pequeños como los POAs o lo que teníamos antes de los programas de actividades pudieran irse más por el 6.4, o no necesariamente es un tema de tamaño. No necesariamente es un tema de tamaño, sino de dentro del mecanismo del 6.4, a diferencia del protocolo de Kioto, pues es más fácil generar proyectos de mayor escala en este momento. Pero es un tema de que tú en el 6.4 la mayoría de veces no tienes certeza de quién te va a comprar los certificados, porque tú puedes generarlos y luego salir al mercado a encontrar el mejor postor. En el 6.2 sí tienes, claro, porque como anticipadamente estás generando una relación bilateral, tú tienes, las reglas de juego claras desde el principio, y tienes también esa predictibilidad de qué es lo que necesita el otro y qué es lo que tú vas a negociar para que el otro pues como que te ofrezca unas buenas condiciones. Y ahí es donde Colombia puede mostrar las cartas de qué es lo que necesita. O sea, lo que se necesita es, no, aquí en estos proyectos de transporte yo tengo la suficiente magnitud, tengo esta metodología, por favor, esto es lo que necesito que ustedes me compren. Ese es el análisis que tiene que hacer Colombia. Y eso solo lo ofrece seguramente el 6.2, porque tú puedes negociar bilateralmente anticipadamente eso. En el 6.4 es más difícil. Entonces por ahí es por donde yo veo la oportunidad más que la escala. Perfecto. Creo que hemos tenido una conversación bastante interesante que fue desde la transparencia, la evolución un poco en los últimos años y ahora también como en los mecanismos en la aplicación, pero además en la interpretación de los lineamientos o de estas reglas que salen a partir de las negociaciones internacionalmente. Quisiera cerrar este episodio con cuáles son estos 3 elementos, 3 claves que las personas que nos estaban escuchando deberían salir hoy de la conversación. Pues para mí los 3 mensajes más importantes que quedan de esta conversación es 1, la generación o más bien la formulación de proyectos de mercados de carbono bajo el Acuerdo de París, que sean consistentes con la ambición de nuestros compromisos nacionales y de nuestra visión de largo plazo, y pues que tengan en cuenta la urgencia en la que estamos, ¿no? Y la necesidad, por ejemplo, de una transición que está dando el país y que está planeando el país en términos de cómo producimos y usamos la energía, ¿no? O sea, una transición energética, creo que eso también es importante, y todas las transiciones, no solo la energética. Lo segundo es el tema de la transparencia. Creo que Colombia tiene que demostrar a nivel internacional que está en capacidad de hacerle trazabilidad a sus proyectos y a las reducciones de emisiones que se genera, precisamente también por los cuestionamientos que se ha tenido de proyectos que incluso no solo le han dado la espalda a las comunidades, sino también que se ha demostrado que algunos proyectos colombianos han tenido doble contabilidad. Entonces, no necesariamente estoy diciendo que ese es el pues como la práctica común aquí en Colombia, porque como les decía anteriormente, somos reconocidos por un país muy riguroso, pero sí hay lecciones aprendidas de las que pues que se deben tener en cuenta. Y lo tercero es esto de garantizar que la implementación de los mecanismos de mercados de carbono bajo el Acuerdo de París pues protejan pues como se pueda a través de ellos transferir beneficios a las comunidades, a quienes realmente necesitan de esos beneficios, y que con eso pues porque de alguna manera también estamos garantizando ambición. De eso, ambición no es solo reducción de emisiones, sino que también tengamos una transformación incluyente en el país, y que pues recordemos eso cuando vayamos a implementar y hacerle seguimiento a los mercados de carbono. Yo me permitiría agregar uno más, y es, si bien no es en financiar los mangos bajitos que conocemos usualmente como los proyectos que son más fáciles de implementar, pero sí ver cómo pudiéramos aprovechar un poco lo que ya estamos avanzando para que esto permita generar un músculo financiero o que se generen recursos que nos permita apalancar otros proyectos, porque creo que aquí uno de los retos grandes en el caso de Artículo 6
los ITMOs tienen que ser reales, tienen que estar pasando, no es sobre promesas futuras. Entonces también nos toca ver un poco qué está pasando en este momento, sobre qué podemos empezar a hacer transacciones relativamente rápidas y ver cómo esos recursos pueden apalancar otros proyectos que, si bien no es la idea irnos con lo que ya está en nuestra línea base, pero sí tratar de aprovechar las cosas en las que ya estamos generando esta transformación. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en un próximo episodio de Rumbos Verdes, conectando voces para un futuro más sostenible. Este episodio fue posible gracias al programa de apoyo a la preparación para la cooperación bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, SPARC. Una iniciativa de 5 años financiada por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania a través de la Iniciativa Internacional de Clima, IKI. La implementación global es liderada por el Instituto Global para el Crecimiento Verde, con el apoyo técnico de Carbon Limits, el Centro Climático de Copenhague del PNUMA, Communal Credit Public Consulting y GFA Consulting.